Un concepto importante para entender cómo es que los jesuitas y los guaraníes llevaron adelante esta experiencia histórica de las misiones tiene que ver con el concepto de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es el entrecruzamiento, la mezcla, la unión de distintas teorías, de distintas ideologías, de distintos marcos de pensamiento, de distintas cosmovisiones. Y bueno, de esa mezcla surge algo que no es exclusivamente ni una cosa ni la otra, sino que es una especie de híbrido entre las dos. Y eso es un poco lo que pasa con las misiones jesuíticas. Hay un sincretismo, hay una mezcla, hay un intercambio, hay un préstamo entre este imaginario occidental y cristiano que traen los jesuitas y también colonial que traen los jesuitas con todo lo que eso tiene, y este otro imaginario de tipo ancestral, natural, vinculado con el medio ambiente, que tienen los guaraníes. Este sincretismo, bueno, se va a ver reflejado en distintos aspectos. Por supuesto que es un concepto que siempre viene bien problematizar, que es un concepto que no puede estar escindido de las cuestiones que tienen que ver con las disputas del poder, con los manejos del poder, con lo que significó la conquista, con qué papel jugaron las órdenes religiosas dentro de la conquista, pero está claro que en el marco de las misiones jesuíticas hay elementos donde claramente se ve este sincretismo, que son en definitiva los que hacen a esta experiencia muy particular, a diferencia de lo que ocurría en otras regiones con el mismo proceso histórico que fue el de la conquista. Un primer elemento o un elemento importante para entender cómo es que los jesuitas accedieron a este diálogo con los guaraníes tiene que ver por el esfuerzo que hicieron los jesuitas de poder aprender el idioma guaraní. Antonio Ruiz de Montoya, con sus famosas obras, El Tesoro de la Lengua Guaraní, que vemos allí su portada, la gramática guaraní, la catequesis en guaraní entre 1639 y 1640, aportó mucho en este sentido. Eso facilitó el diálogo. Y después, como decíamos en la clase anterior, frente a la propuesta española de apropiarse del trabajo indígena a través de la encomienda y frente a la propuesta portuguesa de apropiarse de la fuerza del trabajo indígena a través de la esclavitud, lo que proponían los jesuitas era para, desde la óptica de los guaraníes, la única alternativa en aquel mundo colonial. ¿Y por qué era la mejor alternativa además? Porque los jesuitas les garantizaban a los guaraníes ciertos márgenes de autonomía que en ninguno de los otros espacios o bajo los liderazgos de españoles o portugueses los guaraníes hubieran tenido. Y eso era muy importante. Esta idea de la autonomía es central, es uno de los elementos constitutivos de lo que yo llamo el pacto de la selva. Ese pacto se puede formalizar y los guaraníes están dispuestos a ser partes del pacto porque en la negociación les aseguran que la autonomía va a quedar siempre en manos de ellos, y esto se va a ver durante toda la historia, como los guaraníes tienen este concepto o esta idea de la autonomía muy presente. La autonomía, que es un término actual, pero que en realidad lo que quiere decir es que los guaraníes lo que pretendían eran gobernarse a sí mismos en su territorio, ¿no? Ni más ni menos que eso. Y así una gran capacidad de adaptación, ¿no? Tanto de los jesuitas como de los guaraníes. Y esto se ve claramente en la cuestión espacial, que es muy interesante también para observar, porque vemos aquí, en este plano de Candelaria, cómo hay elementos que son, si se quiere, similares a los de una aldea, un tecoá. Vemos el gran espacio central, que es característico de todos los pueblos misioneros, y vemos que también en el tecoá se replica ese mismo espacio central, que es un espacio central con múltiples funciones. Tiene la función de permitir la reunión de los habitantes, la realización de ceremonias, por supuesto que en el ámbito misionero, las misas, todo lo que tiene que ver con las fiestas religiosas, era el lugar en donde se llevaban a cabo todas estas cuestiones. Y si vemos la distribución espacial de los elementos, hay una semejanza entre el tecoá y lo que propusieron los guaraníes para organizar los pueblos aquí en esta región.
¿Y para qué lo hicieron? Seguramente los jesuitas lo hicieron porque era la forma de cambiar lo menos posible en la vida de los guaraníes, que ya de por sí estaban cambiando muchas cuestiones, como, bueno, lo que tenían que ver, por ejemplo, con la monogamia, la poligamia, que eso fue un cambio de conducta muy importante, el hecho de tener que vivir en una familia de un solo matrimonio, de una sola mujer, que los caciques solían tener muchas o varias mujeres. Bueno, estas cosas que van cambiando, pero que los jesuitas trataron de que en la cuestión espacial cambiaran lo menos posible. Por ejemplo, con las casas alargadas, que son características de los pueblos de las misiones, esas tiras de casas alargadas que tienen adentro, lo único que tienen adentro es la división eh, para cada una de las familias, para que viva cada una de las familias, que ya estaba presente en la estructura de organización del espacio del TECOA. La misma construcción, casas alargadas, con la diferencia de que en el TECOA las casas estas son casas de una familia de tipo ampliada, donde viven todos juntos, sin divisiones internas, y en las misiones jesuíticas esto aparece con las divisiones internas características de la vida monogámica que pretenden los padres de la compañía tengan los jesuitas a partir de ahora, ¿no? Y después la distribución de estas casas a los tres costados, que también aparece en este dibujo de un tecoá, que bueno, es una referencia que tenemos a la manera en que los guaraníes organizaban el espacio al momento previo a la llegada de los conquistadores, y cómo después los jesuitas tratan de adaptar sus propias ideas de organización del espacio a lo que había previamente. Porque si comparamos esta organización de un pueblo misionero a lo que eran las ciudades españolas tradicionales, con esa organización en Dámero, vemos que hay una diferencia importante, ¿no? ¿Por qué? Esto tiene que ver no con una rebeldía de los jesuitas, sino con una capacidad de los jesuitas de adaptar su propuesta a las características previas existentes en el lugar, y ahí vemos, por ejemplo, un sincretismo, si se quiere, en términos de arquitectura o en términos de organización urbana, que también es interesante. Bueno, la otra idea fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el espacio es pensar a la misión o al pueblo no solo como el casco urbano, la iglesia con la gran plaza central y las tiras de casas a los costados, sino como un gran espacio, un espacio mucho más amplio. Los pueblos, las misiones eran el casco urbano, pero también eran los yerbales, eran las canteras, eran los frutales, era la zona de pesca, las zonas de ganadería que tenía el pueblo. Entonces era un gran espacio geográfico. De hecho, digamos, los pueblos buscaban limitar el alcance o su jurisdicción. Hay varias presentaciones ante el provincial de la orden por disputas, rencillas entre pueblos, por alguna cantera, por algún recurso, por algún yerbal. Bueno, a quién le pertenece, quién es el que se queda con el usufructo de esa materia prima. Entonces, la misión, que nosotros la tenemos muy vinculada al casco urbano, esa gran plaza con la iglesia y las tiras de casas, un poco la imagen que tenemos en San Ignacio Miní, aquí muy cerca de Posadas, la provincia de Misiones, pero en realidad la misión es un espacio mucho más amplio que solo el pueblo. Otro aspecto importante tiene que ver, bueno, los jesuitas se acercaban, lograban este vínculo con los caciques guaraníes, y a partir de este primer vínculo lo que trataban de hacer era, bueno, ir reuniendo aldeas, y a partir de cierto número, a partir de juntar unas pocas centenas, tampoco tanto, se daba origen al pueblo, se fundaba el pueblo y se convocaba a los guaraníes, a las aldeas que vivían por la zona. Esto lo hacían los jesuitas a través de la muy buena relación que van a ir estableciendo con los caciques. Y bueno, a partir de ese vínculo que tienen los padres de la compañía con los jesuitas es que se van conformando estos pueblos, ¿no? Nosotros hablábamos la clase pasada, la clase anterior, de la idea del pacto entre los jesuitas y los guaraníes, y la doctora Ana María Gorosito, a quien le pedimos también que nos dé unas palabras, una explicación,
da una muy buena referencia sobre esta idea del pacto, y en realidad lo que está haciendo es ampliando el concepto, redefiniéndolo, e invitándonos a reflexionar al respecto. Veamos qué nos dice aquí abajo la doctora Ana María Gorosito. En la clase 2 que estuve viendo, el profesor Pablo habla de pacto. Bueno, sí, pero teniendo en cuenta lo siguiente, que a lo largo de los 160, 70 años del periodo reduccional en nuestra región, ese pacto estaba renovándose constantemente, así que a mí me gusta más el término negociación. Todos sabemos que los jesuitas han sido y son hábiles negociadores, ¿verdad? Y de hecho el periodo, digamos, en el que estuvieron administrando las reducciones o pueblos de indios aquí y en tantos otros lugares, inclusive Japón, donde ya hay colegas argentinos trabajando con ese tema o en esa región, tuvieron que negociar muchísimas cosas, ¿verdad? Con el poder temporal local, con el poder de la corona española, con otras órdenes, obviamente. No todo el mundo de las órdenes era pacífico, ni con los curas seglares tampoco. Negociaron, hasta que finalmente, bueno, ocurrió lo que ocurrió, perdieron en toda la línea y se produjo la expulsión. Pero esa negociación también se hacía hacia el lado de los guaraníes y por otro lado los guaraníes activamente también negociaban. Generalmente uno se equivoca cuando analiza el tema de reducciones jesuíticas y pone el protagonismo en los sacerdotes y en realidad no es así. Ahí hubo un protagonismo compartido en una relación de poder sin duda desigual, ¿sí? Y entonces esa desigualdad fue conduciendo a la creación paulatina de una especie de sujeto histórico llamado justamente el guaraní reduccional. Bueno, allí escuchábamos a la doctora Gorosito, a la antropóloga, con este aporte que nos hacía, ¿no? La idea del pacto. Un pacto es cierto entre los jesuitas y los guaraníes, pero un pacto fruto de una negociación. Y de una negociación no entre dos iguales, porque las relaciones de poder estaban claras y eran favorables a los jesuitas, al orden colonial, pero sí una negociación al fin entre los padres de la compañía y estos guaraníes, los caciques guaraníes fundamentalmente, que digamos, este pacto además claramente no es un pacto que parece que es inmutable. En todo caso, yo creo que el único elemento que es inmutable, por lo menos desde la perspectiva guaraní, es su autonomía. Cuando su autonomía está en juego y en crisis, ahí sí se termina el pacto, pero que en realidad son condiciones que se van negociando permanentemente a lo largo de toda esta etapa. Porque recordemos, los padres, los jesuitas, iban de a dos o de a tres, y fundaban un pueblo y eran los que gobernaban ese pueblo junto a los cabildos de guaraníes. Era un pueblo donde había 2.000, 3.000, 4.000 personas, todos guaraníes, y sin embargo estos dos padres lograban este control y este gobierno del pueblo, porque indefectiblemente había una confianza, había un pacto, había un sentido de pacto, había un sentido de negociación acordada, que era lo que permitía esta convivencia entre los padres de la compañía y los guaraníes. Por eso es interesante lo que dice también Gorosito, esto del protagonismo compartido, ¿no? No se trata solamente de una experiencia construida por los jesuitas, sino que se trata de una experiencia construida y protagonizada por los jesuitas y los guaraníes. Los dos son actores necesarios, indispensables, y son actores históricos de este momento. Entonces, estos padres llegaban a los pueblos, a las aldeas, hablaban con los caciques, negociaban con los caciques, y a partir de allí acordaban que estos pueblos abandonaran sus tecoá y pasaran a vivir en los pueblos, en donde serían bautizados y en donde pasarían a tener una vida acorde a las pautas y las costumbres del mundo occidental y cristiano. Esto, por supuesto, que modificó la cultura preexistente, previa de los guaraníes, y la transformó en algo nuevo, lo transformó en un nuevo sujeto social, que es el del guaraní reducido, que es un sujeto histórico distinto, novedoso, nuevo y particular. Porque hay que entender que no todos los guaraníes fueron protagonistas o partícipes de las misiones jesuíticas. Hubo guaraníes, muchísimos, miles, hubo diversas parcialidades que se negaron
a sumarse a esta experiencia de las misiones jesuíticas. Aquellos que lo hicieron, como decía la doctora Gorosito, terminaron por transformarse en un nuevo sujeto histórico, que es un poco quien guía nuestro interés para esta revisión de la historia de la provincia de Misiones. La misión, bueno, funcionaba con un poder que era el poder que tenían los padres, que era un poder temporal, pero que también era un poder vinculado con todo lo religioso. Ese poder político se compartía con los cabildos, con las autoridades guaraníes, que estas autoridades con el tiempo se van a ir transformando en hereditarias, se va a ir formando una especie de casta dirigente en el ámbito guaranítico, que era una novedad, y que rompía en cierta forma con la manera en que los guaraníes habían organizado la distribución del poder y los liderazgos en los tiempos anteriores. Y bueno, y después estaba todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del pueblo, todas las actividades productivas, las actividades religiosas, escolares para los más pequeños. Por supuesto que la vida estaba centrada y tenía como eje central todo lo religioso, porque estamos hablando de una misión religiosa. Y también todo lo productivo, bueno, el tema de la ganadería, el cultivo de la huerta, la recolección de frutos, la recolección de hierba, la tala de los árboles para alguna construcción, la búsqueda de piedras en las canteras, etcétera, 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 toda la cantidad de obras que demanda la construcción, erigir un pueblo como eran estos pueblos, y además el mantenimiento de todos estos pueblos. Y un elemento que es importante de esta organización de los pueblos de las misiones tiene que ver con el concepto de la Bambaé y el Tupambaé, que es un concepto de tipo productivo. El Abambaé quiere decir las cosas del hombre, y era la parcela de tierra que se le entregaba a cada matrimonio cuando se casaban. Se casaba la pareja de guaraníes a muy jóvenes, muy jóvenes, y se les entregaba una parcela de tierra para que allí cultiven sus cosas más indispensables, algunos productos más de tipo familiar. Y después estaba el Tupambaé, que son las cosas de Dios, que le pertenecían a todos, al colectivo, y que era una especie de trabajo conjunto que se debían realizar sobre las zonas de ganadería o sobre las zonas de cultivos que alimentaban a toda la población, o por ejemplo los trabajos que había que hacer para la construcción, etcétera, etcétera. Era como una especie de, bueno, el trabajo conjunto, que eran las cosas que pertenecían a Dios. Estos son dos conceptos con los cuales los padres pretendían subdividir un poco la cuestión del individual, ¿no? Con esta pequeña propiedad, fomentar a los guaraníes a que trabajen su propia tierra. Y también, por el otro lado, el trabajo colectivo, el trabajo conjunto, en el que por lo general los guaraníes no tenían tantas dificultades, estaban más acostumbrados porque su organización era de esa manera. Bueno, con esto concluimos esta primera etapa de las misiones jesuíticas, toda la llegada de la Compañía de Jesús, la primera expansión de Frente Amplio sobre un espacio geográfico bastante grande, un necesario repliegue ante la irrupción de los bandeirantes, las dificultades para llevar adelante el proyecto misional en algunas regiones, y bueno, cómo fue esa primera etapa, cómo se caracterizó la organización y la creación de los pueblos, y en definitiva volvimos a revisitar y a repensar este concepto de pacto para explicar la convivencia y el diálogo existente entre jesuitas y guaraníes.